La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Un saludo especial para los que escuchan acá en Medellín la emisora y para los que nos siguen en el mundo entero a través de la red mundial de comunicación, la Internet. Este domingo comienza pues la primera semana de Cuaresma. La Cuaresma tiene 4 semanas. La quinta se llamaba antes la Semana de Pasión. El primer domingo de Pasión, ahora se le llama el quinto domingo de Cuaresma. Luego viene la Semana Santa, dentro de la cual se pone o está como punto culminante el tríodo pascual de la Pasión, muerte y resurrección del Señor. Los textos de Cuaresma son particularmente significativos, son escogidos por la Iglesia, digamos, con muchísimo cuidado. La selección de los textos de la primera semana de Cuaresma, del ciclo A de los domingos, prácticamente eran los básicos también para cuando no existían el ciclo B y C dominical. Por eso en el ciclo A pues se recupera o se toma el antiguo ritual o el antiguo leccionario de la Cuaresma que durante muchísimo tiempo, siglos, utilizó la Iglesia. Los textos de este domingo provienen el primero, naturalmente, del Antiguo Testamento, el segundo de una carta apostólica y el tercero del Evangelio, en este caso del Evangelio de San Mateo. Estamos, como ustedes saben, en el ciclo A de los domingos. Acto seguido, pues vamos a empezar a leer los textos y a comentarlos. Los textos, todos los 3 textos son, digamos, de gran complejidad y de gran importancia teológica. Por eso no podemos detenernos al análisis de cada texto, porque el primero solamente nos llevaría, para entenderlo bien, un programa de un mes. Es así. En mi programa Historia de la Biblia, cuando llegue el momento, vamos a detenernos en esa composición de Génesis capítulo 3, capítulo 2 al principio y luego 3, que es el texto de la creación y del pecado humano. Luego en la segunda lectura es el texto de la carta a los Romanos en el capítulo 5, un texto muy complejo y muy difícil, y luego en el Evangelio el texto de San Mateo de las tentaciones de Cristo. En el ciclo B y C se tomarán respectivamente el mismo texto en Marcos y en Lucas. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 2, versículos 7 a 9, y luego capítulo 3, versículos 1 a 7. Dice así: El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia oriente, y puso en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Solamente del fruto del árbol que está en la mitad del jardín, nos ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquéis siquiera, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de él se os abrirán los ojos
y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia. Tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Este texto del libro del Génesis, queridos oyentes, está puesto acá como primera lectura de la celebración de la Eucaristía el primer domingo de Cuaresma, con referencia al texto del Evangelio, que es las tentaciones de Cristo. Aquí aparecen pues la tentación del hombre, de Adán y su mujer, como los llama la Biblia. Adán significa en la Biblia o en hebreo el ser humano, Adán, hecho de tierra. Adama es tierra. La mujer se llama Javá, que en hebreo significa la que da vida, la que hace vivir. Adán y Javá, pues Adán y Eva, son, digamos, la representación singular, individual de la humanidad entera. Pues bien, ese texto que escuchamos es tomado del llamado segundo relato de la creación, el relato más antiguo de la creación. La Biblia trae dos. En Génesis 1 está el primer relato, que es más reciente, es de la época del exilio, siglo VI antes de Cristo. En cambio, este relato es más antiguo, es de la época preexílica. Difícil de precisar exactamente de qué época, pero según las opiniones corrientes hoy, posiblemente del siglo VIII o VII antes de Cristo. En todo caso, el texto de la creación en el capítulo 2 y 3 es un texto lleno de movimiento, de intuición. Es una sucesión maravillosa de imágenes alusivas que hacen pensar a los seres humanos. ¿Cuál es el proceder teológico básico de Israel o del israelita que compuso este texto? Es aplicar, digamos, a nivel de humanidad, el mismo principio teológico que Israel había captado para entender su propia historia. Israel es el pueblo que Dios bendijo, el pueblo a quien Dios llenó de dones y de beneficios, el pueblo escogido. Y sin embargo, Israel fue infiel a Dios. Israel se apartó de Dios. Pues bien, eso mismo lo piensa Israel y lo describe aquí simbólicamente a nivel de humanidad. El ser humano es bendecido por Dios. Dios hace todo por él y sin embargo el ser humano se aparta de Dios. Y así como Israel, pues al apartarse de Dios, al violar su alianza, digamos, hizo recaer sobre sí todo tipo de males históricos, también el ser humano, al violar, digamos, el amor de Dios, al ser ingrato y desobediente en relación con Dios, entonces también atrajo sobre sí los males que finalmente la vida humana misma y la historia muestran, digamos, con inmensa abundancia. El ser humano es un ser que carga sobre sus hombros una cruz muy pesada, que arrastra su miseria por el mundo, que sale errante de una tierra maravillosa que Dios hizo para él, un paraíso, como dice la Biblia, y sigue, digamos, errante, errabundo, sigue, digamos, dándole la espalda a Dios y por tanto entonces sufriendo las consecuencias de ese rechazo de Dios que está al comienzo de su absurda marcha. Ese es más o menos el sentido teológico de este texto. Por tanto, fíjense ustedes cómo aparece pues como primera lectura en la primera semana de Cuaresma, el primer domingo de Cuaresma, como contraparte del texto de las tentaciones de Jesús. Jesús va a ser también tentado al comienzo de su vida pública o antes del comienzo de su vida pública, pero Jesús resistirá la tentación y de esa manera acreditará Jesús en sí mismo al hombre nuevo, al hombre según la voluntad de Dios, al Adán, como lo llamaría entonces San Pablo, el eschatos Adán, el último Adán o el segundo Adán, acredita en sí mismo esa realidad. En cambio, nosotros somos hijos del Adán primero
y por eso entonces nuestro destino en el mundo es un destino de errante, dificultuoso, lleno de luchas, de pesares, de ignominias. No piensen ustedes que este texto es un texto pesimista, no, simplemente realista. Bastaría para convencernos de ello considerar lo que tanto en la época antigua como en la moderna, muchos escritores, muchos seres humanos conmovidos por un aliento existencial, dicen de la propia vida. Hay una novelita muy hermosa de Albert Camus, un célebre literato francés de origen argeliano, de Argelia, en el norte de África. Albert Camus escribió una obra donde pinta al ser humano en una forma tremendamente impactante. Se llama L'étranger, el extranjero, o en una forma, digamos, en un texto más conocido para nosotros, la novelita El viejo y el mar de Ernest Hemingway pinta al ser humano en la figura de un viejo marino que se hace a la mar una mañana para ganarse la vida pescando. Rema pues a alta mar, logra pescar su pez, lo amarra muy contento a la borda de la barca y regresa a tierra, creyendo tenerlo todo, haber realizado su tarea. Los tiburones, sin embargo, devoran el pez. Y cuando el viejo llega a la orilla otra vez, llega tan vacío como cuando se fue. Pero ya el ánimo de emprender la ruta de la pesca ha terminado. El ser humano es un fracasado. Lastimosamente, amables oyentes, tengo que atenerme a estas consideraciones generales en cuanto al texto bíblico que escuchamos, porque el texto es de una gran complejidad, muy difícil. Tendría yo que afrontar muchísimos tópicos y en el breve espacio de este programa, la palabra del domingo, pues no hay tiempo para hacerlo. Por eso me limito a estas frases generales. El ser humano, pues, dotado por Dios con toda clase de beneficios, finalmente le da la espalda a Dios. Le parece que Dios no le ha dado nada. La tentación que le llega es interpretar a Dios como un egoísta que quiso quitarle al ser humano la posibilidad de su realización. Fíjense cómo cuenta la Biblia esto. El Señor Dios, esa frase en hebreo se diría Adonai Elohim o Jehová Elohim, se repite varias veces, el Señor Dios. Hizo al hombre de arcilla, es decir, al Adán, al ser humano, de la Adamá, del humus de la tierra, es decir, viene el homo, esa es la realidad nuestra. Le infundió un espíritu, un Nishmat Haim, un espíritu de vida, un aliento de vida, de las propias narices, del propio aliento de Dios. Luego plantó para él una tierra paraíso, maravillosa. Luego le dio toda clase de regalos, los animales, en fin. También entre los grandes regalos le dio a la mujer, no un animal que desde afuera lo acompañe, sino alguien como él, procedente desde su propio corazón, para que esté con él. Así lo pinta la Biblia. Pero, fíjense, el ser humano y su mujer interpretaron que toda la bondad de Dios era egoísmo. La serpiente se lo hizo entender así. Lo que quiere Dios al prohibirles que coman del árbol es que Él solo tenga el conocimiento del bien y del mal, que Él sea el dueño de la vida y de la inmortalidad. Si ustedes violan el precepto de Dios, entonces tendrán ustedes para sí lo que Dios quiere reservarse para Él. Y eso es lo que hacen. El hombre no reconoce sus propios límites, y no solamente eso, el hombre no reconoce que procede un amor insondable y que finalmente la auténtica o el auténtico reconocimiento de sí mismo consiste o implica el reconocimiento de Dios. No lo hace, le da la espalda a Dios. Y de esa manera entonces queda reducido a su propia ignominiosa realidad. Lo primero que cuenta la Biblia aquí es algo que nosotros perfectamente entendemos. Cuando estaban en paz con Dios, lo podían mirar cara a cara. Entonces su desnudez no les importaba. Podían aceptarse a sí mismos. Cuando finalmente se apartan de Dios y ya no ven su cara, sino que se ocultan de Él entre el ramaje del jardín,
entonces tienen que taparse también su desnudez, porque así como no soportan el rostro de Dios, tampoco se soportan a sí mismos. El apóstol Pablo, en el pedacito de la carta a los romanos que aparece para la segunda lectura, interpreta este texto bíblico en una forma consecuentemente histórica. No alcanza a, diría yo, a medir, digamos, el carácter simbólico del texto. Pablo está situado en una tradición judía que interpretaba los textos de la Biblia, digamos, básicamente como textos que contaban una historia puntual. Así lo interpreta Pablo y por eso entonces escribe como escribe. Pero el interés de Pablo es particularmente otro, no es tanto acreditar o imponer una interpretación histórica, digamos, del texto del Génesis al cual se refiere, sino destacar a partir del significado del texto del Génesis, destacar la significación del hecho de Jesús, del hecho de Cristo. Eso es lo que hace Pablo en la carta a los Romanos, en un texto tomado del capítulo 5, versículos 12 a 19. La carta a los Romanos es el último escrito de la última de las 7 cartas que provienen directamente de Pablo, es decir, dictadas por él. La dictó durante su último viaje por Macedonia hasta Acaya, en Corinto, en el invierno de los años 56-57 presumiblemente, antes de emprender un viaje a Jerusalén, acompañado por representantes de las comunidades de Macedonia y Acaya que habían colaborado en la colecta que él había hecho a favor de los santos, como dice él mismo, una colecta con la cual él quería ayudar a la gente de Jerusalén que andaba prácticamente en la indigencia. Pues bien, en ese periodo, en los años 56-57, dicta Pablo en Corinto la carta a los romanos. La carta es enviada a Roma porque Pablo tenía la intención, después de ir a Jerusalén, de viajar a Roma para continuar la evangelización de Occidente. Ya había terminado, pensaba él, su labor en Oriente y ahora tenía que emprenderla en Occidente, en España, como dice él mismo. Ahí escribe pues la carta a los romanos. Como él no conocía la iglesia de Roma, la carta a los romanos hace como un resumen de todo su evangelio, al menos diría yo, de una de las líneas básicas de su evangelio, y lo envía a Roma, para que la gente de Roma, los cristianos de Roma, comprendan que él en el fondo tiene pues la misma fe de ellos, que él es tan cristiano como ellos, y por eso entonces él espera o puede esperar que los romanos, los cristianos de Roma, le ayuden a continuar su evangelización en Occidente. El pedacito que he escuchado, que toca leer este domingo, dice así: hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron. Pero antes de la ley no había pecado en el mundo. Pero aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley. Pues a pesar de esto, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con un delito como el de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre la culpa y el don. Si por la culpa de uno murieron todos, mucho más gracias a un solo hombre, Jesucristo, la benevolencia y el don de Dios desbordaron sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias del pecado de uno. La sentencia contra uno acabó en condena total. La gracia ante una multitud de pecados en indulto. Sí, pues por la culpa de aquel que era uno solo, la muerte inauguró su reino, mucho más los que reciben a raudales el don gratuito de la amnistía, vivirán y reinarán gracias a uno solo, Jesucristo. Este es un texto teológico, diría yo, de gran envergadura y de imponderables dificultades de interpretación. ¿Por qué? Porque fíjense, como les insinué antes, el apóstol Pablo supone la imagen, digamos, la imagen de comprensión de la historia del mundo
y del hombre que en su tiempo había cuando los relatos bíblicos eran interpretados en forma consecuentemente histórica. Hoy en día, cuando conocemos tantas cosas acerca del origen del mundo y del origen del ser humano, evidentemente estos textos tienen que ser situados para los creyentes de hoy en un contexto, digamos, en un trasfondo iluminado por lo que hoy en día nos enseñan las ciencias. A mí este es uno de los temas teológicos que más me inquietan, porque para mi manera de ver, la gran dificultad de los hombres de hoy para su profesión cristiana consiste en que reciben en el colegio y mucho más en la universidad una formación científica, tecnológica, que está ya muy lejos, está prácticamente en contrapartida con la imagen del mundo y del ser humano que aparece en el trasfondo de la Biblia y que subyace en todas las expresiones de la fe. Por eso algún día, si Dios me da vida, algún día acometeré un comentario de la carta a los romanos. Yo me muero del deseo de hacerlo, porque me bullen por el pensamiento las ideas, pero todavía pienso yo, no es tiempo. Hay todavía mucho que asimilar y mucho que ver, sobre todo en el estudio de las ciencias actuales, la física y la biología. Pienso yo que teológicamente uno puede tener en la cabeza lo básico y fundamental, pero en cuanto a la física y a la biología, los avances son de cada hora, y por eso hay que darle tiempo al tiempo. En todo caso, fíjense, el interés de Pablo es hacer entender a los romanos, a los cuales escribe la carta, y finalmente a los cristianos, porque esta carta pues expresa o es testigo de la comprensión teológica de Pablo, hacerles comprender, digamos, la importancia de Jesucristo. El ser humano, Adán, es el padre de los seres humanos. Adán es juzgado como el uno, el primero y el uno, del cual, precisamente por su apartamiento de Dios, procede la condena de Dios para todos. Si por un solo hombre vino la condena para todos, ese es el presupuesto que trae Pablo, entonces ahí se entiende cómo también por uno solo, por Jesucristo, viene la bendición y la gracia para todos. La figura única de Adán le sirve pues a Pablo como contraparte para entender la figura única de Jesucristo. De Adán por su pecado, al ponerse Adán en contraposición con Dios, atrajo sobre sí los males que padece el ser humano, es decir, su condición, las consecuencias de su condición finita, las consecuencias aún, como explica la Biblia, de su propio pecado. Pues bien, por Jesucristo, por uno solo, por su amor, por su obediencia, por su entrega, Dios entonces puso la base de una nueva humanidad. Pero es mucho mayor, eso lo dice Pablo maravillosamente en un pedacito que los liturgistas que fijaron esta lectura para el domingo de Cuaresma no añadieron, lo hubieran podido añadir perfectamente como conclusión al pedacito que toca leer. El puntico que no pusieron, pienso yo, es el punto culminante de toda la consideración de Pablo en el capítulo 5 de la carta a los romanos. Dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, es mucho más el don que la culpa. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, es decir, no hay comparación entre la transgresión del Adán primero, que trajo sobre su prole, sobre su descendencia, la muerte y todo lo que la acompaña. No hay comparación entre eso y el don de Dios que se nos da en Jesucristo, precisamente por el amor y la obediencia de Él. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es mucho mayor el don que la culpa. Esa es el punto de énfasis de Pablo. En todo caso, fíjense, la imagen del primer Adán como ser individual le sirve a Pablo de trasfondo
para hacer entender también la importancia del segundo Adán, o Defteros Adam, como se diría en griego, o Eschatos Adam, para entender la importancia de Jesucristo como cabeza y principio de una nueva humanidad. Finalmente, amables oyentes, el texto evangélico para este domingo, primero de Cuaresma, está tomado del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículos 1 a 11, las tentaciones de Jesús. Fíjense, siempre el primer domingo de Cuaresma, desde hace muchos siglos, se lee el texto de las tentaciones de Jesús este domingo. Es como en el segundo domingo, toda la vida, desde tiempos inmemoriales, y lo vamos nosotros a hacer también el próximo domingo, se lee el texto de la transfiguración de Jesús. Pues bien, como ya el ciclo dominical, o mejor dicho, los domingos están repartidos en 3 ciclos, este año toca el ciclo A. Por tanto, el texto evangélico que se toma es el de Mateo. Mateo, las tentaciones de Jesús en Mateo. Mateo 4, 1, 11 dice así: En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al final sintió hambre. Y el tentador se le acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Pero él le contestó diciendo: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el atrio del... entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo lleva a una montaña altísima, y mostrándole todos los reinos del mundo y su esplendor, le dijo: Todo esto te daré, si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían. Sabemos, queridos oyentes, con toda exactitud, con toda precisión desde hace tiempo, que el esquema más antiguo de la vida de Jesús proviene del Evangelio de Marcos. Marcos comienza su Evangelio con la actividad de predicación del Bautista, y luego inserta el bautismo de Jesús, y después del bautismo de Jesús inserta las tentaciones de Jesús. Eso lo hace Marcos al comienzo del capítulo 1 de su obra. Pues bien, los otros 2 evangelistas sinópticos, Mateo y Lucas, hacen lo mismo, siguen el mismo esquema. En Mateo también comienza todo con la predicación de Juan Bautista, con el bautismo de Jesús, y después de que Jesús es bautizado, vienen las tentaciones de Jesús. Lucas inserta entre bautismo y tentaciones de Jesús, inserta una genealogía. Esa es la diferencia que hay pues con respecto a Marcos y Mateo en el Evangelio de Lucas. Pero oigan esto, además de Marcos, Mateo y Lucas conocieron otra fuente que llaman los modernos Q, del alemán Quelle, que significa fuente. Es la primera letra de la palabra alemana, Quelle, Q. En Q se contaban también las tentaciones de Jesús, se contaban. Mateo y Lucas conocieron el relato de Q sobre las tentaciones y, diría yo, insertaron o al menos continuaron el dato de Marcos, que simplemente cuenta que Jesús fue tentado en el desierto por Satanás y que pasó 40 días y 40 noches de ayuno y que al final pues los ángeles le servían. En fin, eso cuenta Marcos en el capítulo 1. Mateo y Lucas, digamos, completan esa esquemática esa esquemática narración de Marcos de las tentaciones con un texto mucho más amplio, donde se cuentan 3 tentaciones individuales, es decir, 3 episodios de tentación. Hemos leído la de Mateo,
En Mateo la primera tentación es el diablo mientras Jesús pues estaba en el desierto y tiene hambre, le ofrece, le instiga que convierta una piedra en pan para que coma, porque se supone que Jesús tenía hambre. Luego la segunda tentación en Mateo es que el diablo, después del desierto, después de que Jesús supera esta tentación, lo lleva a Jerusalén y lo pone en el alero del templo y le dice: tírate de aquí, porque en la Biblia, en el Salmo, está escrito que Dios enviará a los ángeles para que no te dejen caer, para que no te dejen aporrear contra las piedras. Y en la tercera tentación, el diablo lleva a Jesús al monte alto, a un monte muy alto, y ahí le ofrece el poder de este mundo, los reinos de este mundo, ser el jefe del mundo. Y también Jesús lo rechaza citando la Biblia. Pues bien, en Lucas aparecen las mismas tres tentaciones, pero en un orden diferente. En Lucas la primera es la de el pan, la piedra que se convierte en pan. La segunda es la del monte donde Satanás o el diablo, como dice Lucas y Mateo. Lucas y Mateo hablan de diabolos, el diablo. Marcos habla de Satanás, diferente denominación para el espíritu maligno. En Lucas pues la primera es la de los panes, la segunda la del templo, la del monte donde se le ofrece a Jesús el poder de este mundo, y la tercera es la de Jerusalén. De modo que ahí está la diferencia entre Mateo y Lucas. En Mateo y Lucas se invierte el orden de la segunda y la tercera. Si ustedes quieren mayor precisión, no es sino que busquen sus evangelios y consulten los textos. Pero de todas maneras Mateo y Lucas tienen exactamente la misma fuente detrás de sí. ¿Cuál era el orden original, el de Mateo o el de Lucas? Pues ahí hay discusión entre los críticos. Unos dicen que Mateo tiene el orden original. A mí me parece que presumiblemente es esta la opinión más correcta. Otros dicen que es Lucas el que la tiene. En fin, eso en cuanto a, diría yo, a la contextura exterior, pues externa de la composición. Ahora, la historia de la composición, pienso yo, y en esto sigo la opinión de otros que han estudiado esto con muchos pormenores, que el texto más antiguo tenía solamente una tentación, la del monte. En un monte alto, Jesús es tentado por el diablo con el poder de este mundo. Es decir, para que Jesús interprete su carácter mesiánico como Mesías. Mesías es el rey, como si fuera un reinado terreno, y Jesús no lo acepta. Jesús desestima y rechaza esta instigación diabólica. Pues bien, a esa tentación o esa tentación básica que aparece en Mateo de tercera, se le anteponen otras dos que comienzan exactamente de la misma manera tanto en Lucas como en Mateo. El diablo se arrima y le dice: sí, eres hijo de Dios, y Dios y tu Theu, así dice el texto griego, tanto en Lucas y Mateo. Si de Dios eres hijo, o si hijo eres de Dios, es la forma como aparecen estas dos tentaciones en Lucas y en Mateo. Están las dos naturalmente hechas sobre el mismo molde, diferente al molde del monte. El molde del monte. Siempre Jesús en las tentaciones remite o rechaza la instigación diabólica con una palabra de la Escritura. Esa palabra de la Escritura se encuentra en el libro del Deuteronomio, dos de ellas, y la otra en un salmo. ¿Qué quiere decir? Que Jesús está cumpliendo, sobre todo las venidas del Deuteronomio, que Jesús está realizando, diría yo, en su propia existencia, en su propia actividad, el papel que le correspondió a Israel. Israel fue el hijo que Dios sacó de Egipto, e Israel en su travesía por el desierto fue infiel a Dios. Consideró no a Dios como lo fundamental y preciso, sino que estuvo buscando o quejándose por no tener comida, por no tener agua, o también estuvo quejándose de que si Dios lo acompañaba o no, si Dios realmente estaba con él o no.
Pues bien, cuando Jesús es tentado por el diablo en términos semejantes, Jesús inmediatamente se confía enteramente en Dios y rechaza la tentación. Es decir, y esto en relación con el texto básico de Marcos, Jesús no solamente es el hombre nuevo, el nuevo Adán, que en contraposición con el antiguo Adán realmente sí acepta lo que Dios quiere y enteramente se pone en manos de Dios, sino que Jesús es también el Israel nuevo. El Israel que finalmente, después de ser bendecido por Dios, entonces se pone enteramente en sus manos y sabe que de la mano de Dios Israel va por camino seguro a puerto seguro. Queridos oyentes, un punto que no debe pasar desapercibido en el texto de Mateo, precisamente en el de Mateo, que es el que toca leer este domingo, es el eco que este relato de la tentación tiene en el relato de Mateo de la pasión de Jesús. Fíjense, el tentador se le arrima a Jesús en el desierto y le dice, si hijo eres de Dios, se le arrima y le dice también, cuando Jesús está en el alero del templo, tírate abajo si hijo eres de Dios, le dice el tentador. Pues bien, en el relato de la pasión, Mateo insiste en la referencia al texto de las tentaciones. También los presentes, los que estaban allá junto a la cruz del Señor, junto a la cruz de Jesús, lo instigaban también o lo increpaban con palabras semejantes. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Baja de la cruz. La referencia de Mateo al texto de las tentaciones es evidente, como se puede ver en varios detalles del texto, en los cuales naturalmente por falta de espacio no puedo entrar acá en esta explicación. En todo caso, el sentido es este. La postrera tentación de Jesús la tiene él cuando estaba crucificado. Cuando estaba crucificado, él como profeta y gestor poderoso del reinado de Dios, tenía que terminar su vida precisamente en una ignominia, con unas lágrimas y con un dolor que él para otros había ahorrado. Muchas lágrimas secó Jesús de los rostros humanos, muchos dolores mitigó, y finalmente él, que lo hizo como signo de la irrupción del reinado divino, ahora muere abandonado, solo, en una cruz, en medio de torturas y sufrimientos. Si eres hijo de Dios, le dicen, baja de la cruz. Y ustedes saben que no bajó. Es decir, Jesús se puso en manos de Dios. El mensaje es evidente. Dios está con uno, precisamente aun cuando las cosas resulten distintas de lo que uno espera. Dios no lo abandona a uno, a pesar de que uno cree que lo abandonó, a pesar de que la situación de este mundo desdice de lo que Dios asegura que siempre está con uno, y se acredita precisamente en la confianza que uno pone en Él. Ahí está, pienso yo. Si Jesús hubiera bajado de la cruz, entonces no sería el Hijo de Dios. Precisamente lo es, porque se quedó crucificado. Y así cumplió el designio de su Padre. Es lo paradójico del cristianismo, queridos oyentes, lo paradójico del cristianismo. Esta fue la última tentación de Cristo o del Hijo de Dios, una famosa novela de un escritor griego que luego pasó a la pantalla por el famoso Nikos Kazantzakis, se llamaba el novelista griego, y Martin Scorsese, el que hizo las novelas, se llama La Última Tentación de Cristo. Es una obra, digamos, uno tiene que tener una cierta formación cristiana para poderla ver y saberla aprovechar, pero el sentido es muy parecido al de Mateo. Jesús precisamente fue tentado. La tentación duró hasta el momento final. Si hijo eres de Dios, baja de la cruz. Y el Hijo de Dios no bajó. Murió en la cruz el Hijo de Dios. Si de Dios eres hijo, pues di a estas piedras que se conviertan en panes, le dice el tentador. Y Jesús lo rechazó.
Para él el alimento no proviene de un ejercicio de su poder de hijo de Dios, sino de la palabra de su Padre. La palabra de Dios es para él el alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la respuesta de Jesús a la instigación diabólica, citando el libro del Deuteronomio. Y en la segunda tentación, el alero del templo, el diablo le dice algo semejante, pero mucho más terrible todavía. Si hijo eres de Dios, tírate abajo, porque está escrito. Él mandará a los ángeles que te reciban en sus manos, etc. Es como exigirle a Dios una prueba del amor. Si hijo eres de Dios, pon en prueba el amor de tu Padre. Si eres hijo y le importas algo, no te dejará matar. Es como si uno pudiera desafiar a Dios, tentarlo, para recibir una comprobación del amor que tiene. Uno pues, y esto es trascendentalmente importante para la vida cristiana y espiritual, uno no puede poner nunca en duda el amor con que Dios lo ama, pase lo que pase en la vida, suceda lo que suceda. Uno debe sentirse en sus manos. No necesita uno que vengan ángeles a recogerlo, cuando finalmente es Dios mismo el que lo lleva en sus manos. Ese es como el sentido profundo de este texto del Evangelio que estamos comentando. No necesita uno poner en prueba, es decir, es una blasfemia poner en prueba el amor de Dios. Dios no tiene que dar a uno certificación, digamos, jurada de que lo ama. Simplemente si uno quiere interpretar, digamos, correctamente su vida, tiene que interpretarla como procedente de un amor generoso y único que lo sostiene y que precisamente lo causa. Esa es la gran verdad. Cuando uno quiere que Dios, por el éxito de algo que uno hace, le demuestre que lo quiere, uno está equivocado. Está equivocado y prácticamente está excluyendo el amor de Dios. Según un teólogo actual muy importante, llama Eugen Drewermann, esta sería la última tentación, porque psicológicamente, dice él, esa es la forma como él interpreta estos textos de la Biblia, psicológicamente ese es el culmen, la culminación de la tentación, poner en duda el amor o exigirle al amor pruebas. El amor no se prueba, el amor simplemente se recibe y se acepta. Si uno se siente amado, tiene que sentirse amado y afirmarse amado. Si uno le exige al que lo ama pruebas de que lo ama, entonces no lo ama uno a él. Como les dije antecitos en este comentario, presumiblemente el relato de la tentación, de las tres tentaciones, la más antigua era la del monte, el monte donde el tentador, el diablo, le ofrece a Jesús el poder de este mundo, los reinos del mundo. Es una interpretación, digamos, político-mesiánica del mesianismo de Jesús. El Mesías es el rey, por tanto debe tener el poder del mundo. Pues Jesús no acepta esa interpretación de su mesianismo. No acepta. La escena de la tentación es el monte alto a donde Satanás, después de sacarlo del templo, del pináculo del templo, del alero, lo lleva para mostrarle desde la cima los reinos del mundo. En Mateo, este monte alto de la tentación equivale al monte alto que aparece en el capítulo 28, donde Jesús se aparece a los discípulos. Los discípulos fueron a Galilea, dice Mateo 28, al monte Isto-Oros que les había indicado Jesús. Y allí en el monte alto, pues, en el Oros en griego es monte, Jesús se manifiesta a ellos como aquel al cual Dios le concedió todo poder en el cielo y en la tierra. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y por eso, a partir de todo ese poder que Dios le dio, poder universal, Jesús les indica la misión que tienen que cumplir. Y después, hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos y enseñándoles. Bautizar y enseñar son las dos formas de
realizar la tarea de que todos los pueblos se vuelvan discípulos de Jesús. Fíjense, esta afirmación del poder de Jesús en el monte aparece después de la cruz, pero no antes. La tentación, el monte, es antes del camino doloroso de Jesús. Más acá de la cruz, Jesús no tiene poder, no tiene el poder del mundo. Más allá de la cruz, en orden a la misión universal que debe cumplir la Iglesia, Jesús puede afirmar para sí el poder, y a partir de él enviar a sus discípulos. Lo que hay, pues, entre la primera escena del monte en la tentación y la última escena en el monte con el resultado de sus discípulos es toda la vida entregada de Jesús, su muerte, su resurrección. Nunca, pues, nosotros los cristianos podemos considerarnos más allá de la cruz. Considerarnos más allá de la cruz es tergiversar el Evangelio. Y así, amables oyentes, hemos terminado por hoy nuestro programa La Palabra del Domingo. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.